Ok, entonces estábamos diciendo que las estructuras de los datos de la base de datos relacionales tienen este esquema, están conformados por estas estructuras, esquemas, tablas, columnas, usuarios, privilegios, vistas, restricciones, índices. Y que además de eso está conformado por una base de datos. Entonces, ¿cómo sería la base de datos de, vamos a hacerla en texto primero, cómo sería la base de datos del diccionario directorio? Vamos a hacerla en texto, que es más fácil para mí. Entonces ya dijimos que hay una tabla esquema, ¿sí? ¿Qué atributos tendría una tabla esquema? ¿Qué atributos debe tener una tabla? Por lo menos. ID, ¿verdad? Ok, tengo el ID y tengo el nombre del esquema, ¿sí? El nombre de la base de datos. El esquema es la base de datos. Ajá, tengo la tabla, una tabla para guardar la información sobre las tablas. ¿Qué atributos debería tener ese? ¿Quién responde ese? ID. Ahí vamos a ponerle aquí también una descripción. Ajá, el identificador de las tablas. ¿Qué más? El nombre de la tabla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pondrían ustedes ahí? Ok, descripción. Muy bien, Walter. Ajá, ¿qué más pudiéramos poner en una tabla? ¿Qué información creen ustedes que sea importante colocar en una tabla? ¿Mm? La organización del archivo. La dirección del archivo. O el nombre del archivo, al menos. Ajá, ¿qué tamaño? ¿El tamaño de la tabla? ¿En qué? ¿En bytes? O ese lo pudiéramos calcular lo pudiéramos calcular como para luego ver el factor de bloqueo. El tamaño de los bloques, ese depende del disco. No depende aunque algunos sistemas como Oracle sí definen el tamaño del bloque. Muy bien. Pero eso es general, eso no depende de la tabla, no depende del esquema, es del sistema manejador. ¿Sí? Entonces, aquí falta algo muy importante. Yo tengo que saber cuáles tablas pertenecen a cuál esquema. Ahora, ¿qué otra tabla debería colocar? Ajá, pero ¿dónde coloco el tamaño de cada registro? Ah, bueno, pudiera colocar aquí, vamos a colocar el tamaño del registro. Aunque el tamaño del registro lo pudiéramos calcular con la sumatoria de los tamaños de las columnas. Ajá, pero aquí falta todavía una tabla que me describe los datos que estoy almacenando, antes de la tabla usuarios. ¿Cuál sería esa tabla? Muy bien, las columnas. Ajá, ¿qué campos debería tener las columnas? Por supuesto, el ID, el nombre de la columna. ¿Qué más?
Ajá, la tabla a la que pertenece. Muy bien. Esa la voy a poner por aquí. Ajá, ¿qué otra cosa? ¿Qué más describe la columna? Ajá, muy bien. El tipo. Si es un tipo fecha, si es tipo varchar, si es tipo entero, tamaño. Entonces, fíjense, si yo quiero saber el tamaño del registro, yo puedo sumar el tamaño de todas las columnas que pertenecen a una tabla. Ajá, ¿y cómo colocaríamos las restricciones? Si es primary key. Yo creo que solamente si es primary key. ¿Qué más pudiera tener yo aquí? Si admite el valor null, ok. Entonces pudiéramos colocarle otras restricciones, pero fíjate que normalmente hay una tabla de restricciones. La vamos a colocar aquí. Que está asociada con las columnas, porque una columna pudiera tener más de una restricción. Por ejemplo, en este caso primary key, si puede ser null y otras restricciones. Fíjense, en el caso de la columna se puede almacenar también información estadística, que son la cantidad, el valor máximo y el mínimo, además de los valores distintos. Esto depende del sistema manejador, pero por lo general almacenan valores estadísticos. Y por supuesto, como me estaban diciendo, información de los usuarios. ID, nombre, descripción. Sería algo así. Por supuesto, este es un ejemplo, chicos. Este es un ejemplo que tenemos aquí. Es para representar, para que ustedes vean cómo serían los datos que se almacenan en un diccionario de datos. Pero realmente esto depende del sistema manejador y puede ser mucho más complejo que esto que tenemos aquí. Por ejemplo, el diccionario de datos de Oracle tiene muchísimas más tablas de las que aquí se coloca. Pero estas serían las tablas más importantes que pudiera tener un diccionario de datos. Recuerden aquí que siempre la clave foránea, en este caso, el ID de la tabla, la clave foránea siempre está en la tabla de muchos. Y siempre una tabla tiene muchas columnas, pero una columna pertenece a una sola tabla. Por lo tanto, el ID de la tabla tiene que ir en columna. En este caso, inclusive se pudiera ver como una tabla de relación, porque normalmente un usuario se le asigna
muchos privilegios, pero un privilegio también puede estar asociado a muchos usuarios. Entonces pudiera ser una tabla donde se ve la relación de muchos a muchos. Y ahí sí, entonces tendríamos que modificar esto. ¿Sí? Entonces, inclusive pudiéramos decir que un usuario se le asigna un privilegio sobre sobre una tabla. Inclusive se pudiera llegar hasta la columna. ¿Sí? Entonces sí, muy buena tu pregunta, Walter. Entonces sí, tendríamos algo así. Igual el diccionario de datos es una base de datos que debe estar normalizada y bien diseñada. De todas maneras, como parte del laboratorio que ustedes van a tener que conocer la estructura del diccionario de datos de Oracle, alguna parte de la estructura. Sí, se pueden definir privilegios sobre las columnas de una tabla. Así es. Entonces, siguiendo con nuestra clase, las interfaces son mecanismos para acceder a los metadatos por parte de los usuarios de la base de datos, el ABD, el programador, el sistema, las aplicaciones, los usuarios finales, y por parte de los sistemas que, por ejemplo, los módulos del sistema de manejador de base de datos, librerías, sistemas operativos y generador de reportes. Entonces, fíjense, por lo general, los sistemas manejadores de base de datos permiten acceder al diccionario a través de vistas, no directamente a través de consultas al diccionario de datos, sino que él provee un conjunto de vistas para que puedan acceder. Y fíjense, en el caso de Oracle, él concede vistas dependiendo del usuario. Al administrador le concede un conjunto de vistas, al programador, a los usuarios finales, él provee vistas para cada nivel de los usuarios. Como no todo diccionario de datos está embebido en el sistema manejador, hay una clasificación de los diccionarios de datos dependiendo de cómo interactúan con el sistema manejador. Entonces, tenemos tres clasificaciones: grado de interacción con el ambiente, la complejidad del diccionario y la interacción con el sistema manejador. En cuanto al grado de interacción con el ambiente, tenemos el activo, si el componente de procesamiento es dependiente del diccionario de datos para obtener los metadatos. Si es pasivo, es decir, si el componente de procesamiento no depende del diccionario de datos para obtener los metadatos. Y en línea es cuando el diccionario de datos está directamente conectado a todas las funciones que ejecuta el componente de procesamiento en tiempo de ejecución. En caso de los sistemas manejadores de base de datos, podemos decir que tienen un diccionario en línea. Pero en caso de elementos que ya ustedes van a ver más adelante, como aquellos que permiten hacer extracción, transformación y carga de los datos, como por ejemplo Pentaho, o otros elementos que manejan metadatos, estos son activos o pasivos. ¿Sí? En cuanto a la complejidad, está relacionado con la cantidad de datos que almacena el diccionario de datos. Por ejemplo, es básico si almacena nombre, código, definición y descripción, los objetos, o sea, la definición básica de los datos. Es promedio si además de lo básico, de la información básica, contiene además fuentes de datos, estructuras de datos, nombre del componente de procesamiento de origen, etc. O sea, como en el caso que estábamos haciendo, en el ejemplo que estábamos haciendo, el llegar al nombre del archivo donde se almacena la tabla me dice que tiene una complejidad promedio. Y por último, el sofisticado provee, además de la definición de los datos
y la información de fuentes de datos me provee también evaluación de estadísticas de ejecución. Entonces, incluye información de descripción, que es la que tengo arriba. Definición de descripción de los datos, que es la que me da el promedio. Asociaciones y evaluación de estadísticas de ejecución. Esto es, por ejemplo, como cuando yo les dije en la columna, vamos a almacenar el mínimo, el máximo, la cantidad de valores distintos. Esos son datos estadísticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá. Y por último tenemos entonces la interacción con el sistema manejador. Tenemos los independientes. Esto quiere decir que las actividades de manipulación, organización, acceso y control del diccionario de datos son ejecutadas por el software del mismo sistema diccionario de datos, lo que da al sistema manejador la capacidad de interactuar con varios de ellos. Es decir, en este caso estamos hablando de sistemas de diccionarios de datos que son externos al sistema manejador y que tienen todos los componentes que yo les nombré al principio de manera independiente. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de componentes de software que se conectan al sistema manejador para hacer otras funciones, como por ejemplo lo que les estaba diciendo, los sistemas que permiten extraer los datos para colocarlos, por ejemplo, en un data warehouse o en un, digamos, en un sistema de Big Data. Aplicación de un sistema manejador de base de datos. El diccionario es para el sistema manejador de base de datos otra base de datos más sometida a su control. En este caso, el diccionario de datos puede interactuar dinámicamente con el sistema manejador de base de datos, del cual es aplicación, y puede interactuar estáticamente con otros sistemas manejadores de base de datos que operen bajo el mismo hardware. Fíjense, digamos, era una forma que había antes de trabajar con los sistemas manejadores, donde se le podía instalar diccionarios de directorios adicionales. Actualmente ya cada uno cuenta con diccionarios tan complejos que esto no es necesario. Entonces, el embebido es justamente el diccionario directorio que traen los sistemas manejadores de base de datos actualmente. Es un componente más del sistema manejador de base de datos y es su única fuente de metadata. Entonces, el sistema manejador de base de datos provee las funciones que se requieren para interactuar con el diccionario de datos. No sé, ya nos falta poco para terminar. Vamos a ver cómo interactúa el administrador de base de datos con el diccionario de datos y el diccionario de datos y el modelo relacional. Serían las dos últimas partes del tema. Entonces, como ya habíamos visto al principio, el administrador de base de datos es el responsable de la disponibilidad del diccionario de datos. Fíjense algo importante. Si el diccionario de datos se llega a dañar, ustedes no pueden acceder a los datos. Así de sencillo. O sea, si el diccionario de datos llegara a corromperse o a dañarse de alguna manera, ustedes automáticamente dejan de tener acceso a los datos. Entonces, de ahí la importancia de mantener de manera segura el diccionario de directorio. Además de eso, el administrador de base de datos puede usar el diccionario directorio como una herramienta efectiva en tres aspectos. ¿Cuáles son estos tres aspectos? Analizar los datos, la evolución de la base de datos, cómo realizar cambios de diseño, de especificaciones, etcétera, y rendimiento. Entonces, aquí en este caso le permite al DBA ver de qué manera se pueden optimizar y mejorar los tiempos de respuesta de la base de datos con respecto a los usuarios. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a estos tres aspectos que están aquí? Es
Ok, excelente. Entonces, en el tema de procesamiento de consultas, vamos a ver con más detalle en la parte de optimización. Ok, y como último elemento, vamos a ver el diccionario de datos y el modelo relacional. Fíjense, ustedes recuerdan a Codd, ¿no? Edgar Frank Codd. Bueno, Edgar Frank Codd es el padre del modelo relacional. En 1985 publicó 12 reglas para determinar si un sistema manejador de base de datos cumple con el modelo relacional. Se puede llamar relacional. La regla número 4 indica cómo debe ser el diccionario de datos en un sistema manejador de base de datos relacional. Entonces esa le queda a ustedes para investigar. Fíjense, la implementación lógica del diccionario de datos se representa igual que cualquier base de datos, como lo hicimos anteriormente. Entonces se representa a través de tablas. Las tablas con atributos, con tipos de datos, con clave primaria, clave foránea, etc. Por lo que los usuarios pueden usar el mismo lenguaje de consulta. Es decir, yo puedo utilizar select para hacer las consultas sobre el diccionario de datos. El estándar de SQL, antes del 92, no había un estándar SQL para qué información debe tener el diccionario de datos. Es decir, todos los sistemas manejadores lo implementaban como ellos consideraban mejor. Eso ocasionaba problemas. ¿Qué tipo de problemas puede ocasionar esto? Exacto, Walter. Cuando quieres migrar, ¿por qué es un problema eso? Muy bien, interactuar entre sistemas distintos. Ujú. Exacto, porque no hay un estándar, ¿no? Al no haber un estándar, se guarda información que puede significar lo mismo, pero está representada distinta. Exacto, por incompatibilidad. Muy bien, David. Excelente. Sí, no se van a entender. Entonces, por eso, en el 92, SQL definió el estándar de qué información y cómo se debe almacenar la información del diccionario directorio y la llamó Information Schema o esquema. Entonces, ustedes van a encontrar en la mayoría de los sistemas manejadores de base de datos, los que siguen el estándar, van a encontrar el Information Schema. Lo van a encontrar en MySQL, en Postgres, entre otros. ¿Quién no sigue el estándar? Adivinen. Exactamente. Pero sin embargo, Oracle es el diccionario directorio más complejo que hay. Ok, el estándar SQL lo define como un catálogo en línea y provee la especificación de los datos mínimos que deben almacenarse. Entonces, vamos a ver aquí un resumen. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Vamos a cerrar el tema. Vimos los dos aspectos del diccionario directorio, es decir, el significado de los datos y cómo localizarlos, el aspecto lógico y el aspecto físico, el aspecto orientado a los usuarios humanos y el aspecto orientado a los sistemas. ¿Sí? Además de eso, vimos los objetivos del diccionario de datos. ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cuáles son sus componentes? Los componentes que debe llevar todo. Ya, perdón, que cerré el chat. ¿Cuáles son los componentes que debe tener todo diccionario de datos? Bien sea que venga embebido en el sistema manejador de base de datos o que sea una aplicación externa. Y la clasificación de los diccionarios de datos. Dentro de estos componentes vimos cómo debería estar diseñada o qué elementos de datos debería tener la base de datos. Entonces,
pudiéramos decir que cumplimos con todos los objetivos que tiene el diccionario de datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Ok, bueno, yo los invito a ir a los laboratorios en la medida de lo posible. Los que no tuvieran ningún impedimento asistieran tanto a las prácticas como a los laboratorios. Ok, entonces bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.